Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradeceros a los presentes vuestra presencia hoy en un día tan importante, nuestra jornada sobre daño cerebral, en nuestro 25 aniversario. Como no podía ser de otra manera, pues en esta mesa sobre UCI y daño cerebral contamos con la presencia de Miquel Celaya, Benito Galeano Bilbao, que es el neurólogo responsable de la unidad de ictus, de Rebeca Rodríguez Puerta, que es la enfermera de UCI, es experta también en cirugía menor, en urgencias y emergencias, y Ana Fernández. Bueno, empezamos. Vale, voy a empezar con las preguntas. A ver. Bueno, Benito, ¿se ha incrementado el número de personas atendidas en la unidad de ictus en los últimos años? ¿O habéis notado un incremento? Buenos días. Pues sí, ¿no? Es una cosa que, como es normal, ¿no? La necesidad de la atención a los pacientes con ictus pues, está aumentando, ¿no? Es una patología que ya se ha previsto que vaya cada vez aumentando en el número de pacientes que van a sufrirlo, ¿no? Nuestra población cada vez es más anciana, ¿vale? Está cumpliendo años y además no solamente eso, sino que cada vez diagnosticamos más. Por suerte diagnosticamos más y desde hace unos años pues tenemos terapias de tratamientos que han cambiado la historia natural de esta enfermedad. Por lo cual sí que estamos viendo que estamos teniendo un aumento en la ocupación de nuestras camas, ¿vale? También es decir que esto es una unidad de ictus donde recibimos pacientes de toda la provincia, ¿vale? Nosotros, aquellos pacientes que vienen del campo de Gibraltar, de Jerez, ¿vale? Que han tenido un ictus y tienen que realizarse un tratamiento para extraer el trombo, pues deben de venir a nuestro hospital y después deben permanecer en nuestra unidad. Porque esto es importante porque dependiendo del funcionamiento de estos hospitales, pues la afluencia de estos pacientes pues mayor o menor, ¿no? Cuanto más ictus se diagnostican y en tiempo determinado que podemos actuar, pues mayor es el número de pacientes que tenemos en nuestra unidad, ¿no? Entonces eso sí tiene importancia porque tenemos, por suerte, nuestra área de Cádiz la tenemos totalmente cubierta con guardia, con neurólogo de 24 horas, con nuestra trombectomía y con todo, y con nuestra unidad de ictus, ¿vale? Pero hay zonas que no tienen esta misma capacidad, ¿no? Estamos hablando del campo de Gibraltar, que la tenemos un poco coja, ¿no? Que sí es verdad que en el grupo de vascular de la Sociedad Andaluza de Neurología estamos ahí intentando ver cómo buscamos una solución para que esto no cambie, ¿no? Y todos los pacientes de la provincia de Cádiz tengan la misma capacidad de tratarse, ¿vale? Pero ahora mismo es un problema, ¿no? También hemos tenido problemas con el área de Jerez, que como consecuencia del déficit de neurólogo que tenemos ahora mismo a nivel andaluz, ¿vale? Principalmente, pues han tenido que suspender durante un tiempo las guardias, que yo creo que por suerte no dentro de mucho volverán a reintroducirla, ¿no? Eso también hemos visto que hay un número que ha disminuido en pacientes que se han tratado, desgraciadamente. Y también tenemos otra cuestión. Nuestra unidad de ictus está muy bien preparada, con grandes profesionales, tanto de enfermería, de celadores, de médicos, de todo, pero es una unidad pequeña, ¿vale? Estamos hablando de una unidad de solo 4 camas. Entonces, en muchas ocasiones la unidad la tenemos llena. Es una cosa clara. Ahí, sin duda, sin la ayuda de compañeros de la UCI que acogen nuestros pacientes en estas situaciones, pues sería imposible tenemos otro problema también, ¿no? Que, claro, las necesidades de tratamiento y la capacidad de los hospitales de absorber a sus pacientes es limitada y a veces tenemos problemas de volver a nuestros pacientes a sus áreas para que sigan sus cuidados, por lo cual estamos un poquito también bloqueados. Pero sí que estamos viendo eso, que progresivamente, ¿no? En torno a 400 pacientes pasan anualmente por nuestra unidad, ¿vale? ¿Cómo recibís el aviso de un ictus? Dependiendo, ¿no? Entonces nosotros, dependiendo de dónde esté el paciente, de dónde venga, pues la activación va a ser diferente, ¿no? Como he comentado anteriormente,
existe actualmente solamente un centro en la provincia que tiene neurólogo de presencia física 24 horas, ¿no? Que es el nuestro. Entonces, todos los pacientes que pertenecen al área de Cádiz-San Fernando y al área de Puerto Real, ¿vale? Los compañeros del 061 activan el código ICTU una vez que ven al paciente, ¿no? Y una vez que nosotros pues, lo valoramos y vemos que realmente cumple las condiciones para activarlo, ¿no? Son trasladados aquí a Cádiz. ¿Vale? O sea, aquí se activa ya el código ICTU, se le hacen las pruebas y dependiendo de los resultados y las características de los pacientes, pues se le hace un tratamiento u otro, ¿vale? Después tenemos otro grupo de pacientes, ¿no? Como que son actualmente los que proceden de las áreas de Jerez y del campo de Gibraltar, ¿vale? Que va a ser activado el código ICTU también por servicio de emergencia, van a acudir a su centro hospitalario de referencia y una vez que están allí, a nivel andaluz existe una red, ¿vale? Una red de neurólogos de guardia de forma localizada, en la cual a través de medios de telecomunicación vemos al paciente, vemos las pruebas, indicamos también que se inicien algunos tratamientos ya en su centro de referencia, ¿no? Por ejemplo, el tratamiento intravenoso, ¿vale? Y una vez que valoramos las características del paciente, si es candidato a trasladarse a nuestro centro, pues se ponen en contacto con nosotros y se trasladan aquí, para que nosotros continuemos con el proceso del tratamiento agudo. Bueno, ya nos has dicho más o menos, ¿no? El protocolo de atención para pacientes con ICTU en la unidad de ICTU, una vez que ya han ingresado. A ver, la aparición de la unidad de ICTU fue hace bastantes años, ¿vale? Es verdad que la historia natural de esta enfermedad, del ictus isquémico, ha cambiado mucho en estos últimos años con la aparición de la trombectomía mecánica, que no es otra cosa que a través de un catéter subir hasta donde está el trombo y sacarlo, ¿no? Eso ha cambiado de forma exponencial la viabilidad de nuestros pacientes. Pero anteriormente ya se había visto que aquellos pacientes que entraban en una unidad de ICTU, sus futuros, sus secuelas iban a ser menores, ya que en nuestra unidad, en las unidades de ICTU, pues se iban a tener un control estricto de todos los factores de riesgo cardiovasculares que podían hacer que en esas fases iniciales el pronóstico se cambiara, ¿no? Tanto controlamos la tensión, vemos si existe algún tipo de arritmia, vemos mucha serie de cosas que si lo controlamos está claro que el pronóstico de nuestros pacientes va a mejorar, ¿no? Entonces, los protocolos dentro de estas unidades están muy bien establecidos, cada uno sabemos cuál es nuestro papel, tenemos todo para actuar de forma unísona y lo más rápido posible para que todo no tengamos que venir a pensar, sino que la hagamos todo directamente, ¿vale? Así que es verdad que después tenemos pacientes muy complejos, ¿no? Entonces, ahí ya, aparte de... Pues, no estamos solos, es un equipo multidisciplinar que actuamos en las unidades de ICTU, ¿vale? Y nos apoyamos mucho pues, en compañeros de cardiología, en la UCI, en rehabilitación. Es un equipo multidisciplinar para que nuestros pacientes tengan el mejor tratamiento y que su futuro sea el mejor posible. ¿Qué tipo de tratamientos y terapias se ofrecen desde la unidad de ICTU a estos pacientes? Bueno, en principio hay que diferenciar dos tipos de ictus, ¿vale? Nosotros tenemos, nuestros pacientes pues pueden tener dos tipos de ictus. Por un lado, que uno de nuestros vasos que lleva la sangre al cerebro se cierre, ¿no? Se produce una oclusión del mismo y por lo cual la parte que esté posterior a esta arteria pues no le llegue sangre y como consecuencia sufre un daño, ¿vale? O bien que los vasos se rompan y como consecuencia la sangre que transporta ese vaso pues salga y ocupa un espacio dentro de nuestro cerebro, ¿no? Lo que ha avanzado mucho es el ictus isquémico, ¿no? Y con respecto al tratamiento agudo, nosotros actualmente lo que podemos ofrecerle a todo el mundo, pues por un lado tenemos un tratamiento intravenoso, ¿no? Que lo que es un tratamiento que lo que hace es intentar diluir el trombo que se ha formado en las arterias, ¿vale? Y por otro lado tenemos el tratamiento que es la trombectomía mecánica. La trombectomía mecánica, como he explicado anteriormente, lo que hacemos es ir directamente al trombo y a través de la aspiración o a través de un dispositivo que es parecido, entre comillas, a un sacacorchos, intentar extraerlo, ¿vale? Eso es lo que tenemos para tratamiento en la fase aguda. Aparte de eso,
es fundamental, una vez que están hechos estos procedimientos, que no aparezcan complicaciones. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos controlando pues la tensión, ya que una subida de tensión puede provocar pues, una hemorragia, ¿vale? Y controlando pues cualquier situación que pueda empeorar el pronóstico de nuestros pacientes, ¿vale? Y por otro lado, tenemos un grupo de pacientes que hasta ahora, pues, como comentaba al principio el doctor Moya, parece que estamos hace 20 años, ¿no? Es decir, ha tenido un ictus, ni nada que hacerle, que es el ictus hemorrágico, ¿vale? El ictus hemorrágico hasta ahora, cuando venían el código ictus y los compañeros del cero nos traían el paciente, acudíamos a la sala del TAC, veía que era una hemorragia y decía, bueno, pues ya está, es una hemorragia, nos quedamos tranquilos, ya aquí no tenemos nada que hacer, ¿no? Eso está cambiando, se ha visto, porque el ictus hemorrágico, el pronóstico es incluso peor que el ictus isquémico sin hacer nada, y se ha visto que sí que podemos hacer cosas, ¿vale? Cada vez tenemos más pacientes anticoagulados con fármacos de diferentes tipos, ¿vale? Que si bien es verdad que solamente existen antídotos directos para un grupo determinado, para el resto tenemos tratamientos que se ha visto que si se ponen de forma muy precoz, el pronóstico es relativamente bueno, ¿vale? Y por otro lado, lo que tenemos que intentar evitar que estos pacientes sigan sangrando, ¿vale? Estos pacientes tienen una hemorragia y siguen sangrando, y eso es fundamental, un control estricto de todo, de tensión, de temperatura, de todo. Y eso, ahí es fundamental los tratamientos que ponemos para que esto no ocurra, ¿vale? Bueno, en cuanto a la UCI, la unidad de cuidados intensivos, ¿cómo es el proceso, ¿no?, de cuando una persona entra en UCI? Pues bueno, mi nombre es Ana Fernández, yo soy médico intensivista, que el doctor Ceraya, que era un poco el que estaba invitado a esta charla, no ha podido acudir y vengo yo en su lugar. Entonces, pues bueno, el proceso de que cuando un paciente ingresa en la UCI depende un poco de cuál es la patología que le lleva a la UCI, ¿no? Porque puede ser desde una patología infecciosa en el que debuta en su casa el proceso y lo atienden inicialmente los compañeros de la extrahospitalaria, puede venir derivado de otro hospital o incluso de la planta de hospitalización. Normalmente a nosotros nos avisa cuando la situación del paciente está en una situación en la que su vida corre peligro y necesita, pues, o bien que se conecten a dispositivos para mantenerle con vida, o una vigilancia y unos cuidados más estrictos y más controlados, ¿no? Entonces, normalmente nosotros o vamos a las plantas o vamos a urgencias o nos avisan telefónicamente desde otras áreas sanitarias, valoramos un poco el caso, bien sean las imágenes o lo que podemos o no, lo que nos han podido contar, y se decide pues si cumple un poco los criterios de ingreso en nuestra unidad y todas las medidas que nosotros le podamos aportar. Entonces, hablamos tanto con los familiares, si es posible porque estén en ese momento, o intentamos contactar con ellos telefónicamente si tenemos esa posibilidad. Y muchas veces en esa primera información no podemos aclarar muchas de esas preguntas que obviamente puede tener la familia, porque obviamente entendemos que cualquier familiar que tiene un ser querido en una situación de gravedad, las preguntas que se hace es cuáles van a ser los resultados o cómo va a salir de ese evento. Entonces, en esa primera información muchas veces no tenemos esa respuesta y tenemos que ser sinceros, obviamente, con esa contestación, y sobre todo nosotros informamos a diario, obviamente, a todos los familiares, y si hay algún evento importante a lo largo del día también. ¿Qué tipo de DBCA recibís con más frecuencia en la UCI? Bueno, pues también de nuevo es muy variable, ¿no? Pero bueno, como bien ha dicho el doctor Benito, la incidencia de los pacientes con ictus ha ido aumentando en los últimos años, de patología vascular cerebral. También la edad y un poco en la que esos pacientes se incluyen un poco en el código ictus también ha aumentado, con lo cual el volumen de pacientes es mayor, y también patología del tipo hemorragia soranoidea, patología neurológica, infecciones, patología tumoral o ingresos de la planta de neurocirugía, normalmente son los pacientes que acaban ingresando, o que por otro motivo por el que están ingresados en el hospital tienen alguna complicación hemorrágica que, aunque el motivo por el que han ingresado en el hospital
no era algo neurológico o no era previsible que puedan tener un daño neurológico, se ha complicado el transcurso de su enfermedad, bien sea una neumonía que necesite medicación para diluir los trombos de la sangre, o un infarto del corazón que, consecuencia del tratamiento para que la sangre también vaya más fluida, le haya podido provocar una hemorragia en la cabeza. Bueno, y teniendo en cuenta la complejidad del daño cerebral, ¿no? Lo difícil de la situación, ¿cómo se establece la relación entre los profesionales y los familiares en la UCI? Bueno, nosotros, los médicos, todos los días, a diario, de lunes a domingo, hablamos con los familiares. Normalmente esa información la hacemos al final de la mañana, cuando ya nos ha permitido pues hacer todas las pruebas y hacer una valoración del paciente. Por eso se hace al final y no se hace al principio, porque probablemente tengamos pruebas que hacer que nos puedan dar más información, pero sobre todo la información más estrecha realmente con los familiares la tiene sin lugar a dudas nuestro equipo de enfermería y los auxiliares. Tienen una relación mucho más estrecha con los familiares de los pacientes. Es verdad que lamentablemente siempre existe un poco esa barrera entre el médico y la familia, también provocada muchas veces porque al ser muchas veces los encargados de dar una información negativa, siempre tienden a tener como un poco de rechazo o barrera. Bueno, en cuanto a lo que es lo que hablamos antes, ¿no? De la creación de la escuela de familias, ¿crees que eso se hará posible en algún momento para informar y para formar a las familias, ¿no? Sobre las secuelas? Yo creo que sí, pero es verdad que queda mucho camino que recorrer, porque obviamente es un proceso laborioso que necesita mucho tiempo, mucha dedicación, y que necesita también muchos recursos, muchos de los que no tenemos ahora, ¿no? Porque si queremos crear una escuela de familias, todas las partes tenemos que estar implicadas con esto. Los sanitarios tenemos que acostumbrarnos más a trabajar sin lugar a dudas con los familiares, ¿vale? Que eso es una gran barrera, porque tenemos que ser sinceros y no hablo a nivel de cuidados intensivos, no estamos familiarizados con ellos, sobre todo en una fase inicial, en una fase más de cuidados ya más crónicos, sí que estamos más familiarizados. Y el hospital también tiene que tener unos recursos y un soporte para esos familiares, ¿no? Tenemos que tener un sitio donde los familiares se puedan quedar para, si queremos, crear una escuela de familias, ¿no? Obviamente no pueden estar en un pasillo ni pueden pasar muchas horas en el hospital sin tener un sitio donde puedan descansar, que ese creo que es el principal hándicap, y un cambio de mentalidad. Pero creo que con tiempo sí se puede conseguir. En cuanto a la sedación y la analgesia, ¿no? En pacientes con daño cerebral adquirido, cuéntanos un poco cómo se lleva a cabo. Eso es complicado porque en un paciente que está despierto o que no tiene ninguna alteración o daño en su estado de conciencia, cuando alguien tiene dolor, pues te dice tengo dolor y puede pues ayudarle con más analgesia, o si no puede descansar y no puede dormir, podemos ayudarle con algo de sedación. Pero con un paciente que tiene un daño cerebral y que no nos podemos comunicar tanto con el paciente, o sobre todo en la UCI, que tiene a lo mejor medicación no para tenerlo, a veces están en coma y otras veces están en un estado de coma muy superficial. Ahí juega mucho a nuestro favor todas las herramientas que tenemos para monitorizar, todas las constantes, la frecuencia cardíaca, la tensión, dispositivos que ponemos para valorar el grado de sedación, para intentar que no esté extremadamente dormido o extremadamente despierto, sobre todo la instrumentalización y las herramientas que tenemos para monitorizar. Y en cuanto al pronóstico inicial, ¿no? Ya me has dicho que es complicado el hablarlo con la familia porque muchas veces no tenéis esa información. ¿Qué consideráis crucial transmitir a los familiares en un primer momento? Bueno, es una gran pregunta, ¿eh? Que voy a intentar no meterme en muchos charcos. Es verdad
que cuando nos enfrentamos de primera en un paciente en una situación de gravedad o con una situación de daño cerebral grave, obviamente hay estadísticas, hay factores pronósticos. Es verdad que las estadísticas muchas veces están para romperlas, pero sí que es verdad que con las imágenes, sobre todo cuando el daño aparece en las estructuras más profundas de nuestro cerebro o cuando la respuesta neurológica es más grave en ese primer momento, sí que nos puede indicar que la respuesta que van a tener a largo plazo puede ser peor, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, cada caso es diferente. Sí que es verdad que en esa primera información médica que hacemos depende mucho de cómo está también el resto de órganos, porque lo que muchas veces también cuando damos esa primera información, nosotros sabemos que esa familia muchas veces se ha levantado, ha visto a su familiar en una situación normal, han estado hablando, han hecho su vida normal, ha sucedido algo, sobre todo cuando es algo agudo, cuando es una persona que tiene un deterioro que se va deteriorando en el tiempo, nos vamos adaptando a esa situación, pero cuando hay un cambio que pasa de la noche a la mañana, esa información inicial que damos muchas veces la otra persona tiende a bloquearlo y no asimilar toda esa información, ¿no? Entonces, pues sí que es verdad que repetimos mucho las cosas. Si su vida no corre peligro vital en esas primeras horas, pues si no lo ha asimilado como es lógico en esa primera información, hacemos una segunda información pasado un tiempo, pero si su vida corre peligro, hablamos todo lo que tengamos que hablar para que esa persona entienda que su familiar está en una situación muy crítica. Rebeca, ¿qué papel desempeña la enfermera en la UCI? Bueno, gracias a DACA por la invitación, ante todo. Bueno, la enfermera yo creo que tiene un papel importante dentro del equipo multidisciplinar que atiende al paciente con un daño cerebral. Nosotras tenemos muchas cosas que hacer con el paciente. Somos las encargadas de la monitorización constante de todos sus signos vitales, de la función cerebral, somos las encargadas de administrar los tratamientos y la terapia que prescribe el equipo médico, somos encargadas de aplicar una serie de cuidados para evitar ciertas complicaciones como la aparición de úlceras por presión o, bueno, en el área motora para mejorar la recuperación motora, aplicar movilizaciones pasivas, etcétera. Y también somos las encargadas de aplicar una serie de cuidados de enfermería especializados para mantener al paciente hemodinámicamente estable, tener un control de la temperatura, control de la glucemia, control de la presión intracraneal. Somos las encargadas de controlarlo todo. Bueno, y en este caso los efectos secundarios y las complicaciones que aparecen, ¿no?, en el paciente con daño cerebral, ¿cómo los gestionáis o qué? Bueno, siempre vamos a tener al paciente totalmente monitorizado. Vamos a monitorizar, en este caso, en este tipo de pacientes, la presión intracraneal, ¿no? Ese sensor de presión que colocamos en la cabeza del paciente, y ese sensor nos va a dar esa presión y la tenemos que tener segundo a segundo, estar pendiente de ella. Tenemos que monitorizar también la presión de perfusión cerebral, así conocemos la oxigenación un poco del cerebro. Tenemos que administrar una serie de tratamientos para mantener esa presión intracraneal en unos valores normales. Tenemos que administrar fármacos para evitar crisis convulsivas. Tenemos que adelantarnos un poco a todo lo que puede ir pasando e ir un poco por delante. También podemos ya dentro de la fase aguda, pero no tan aguda, iremos ya un poco a terapias como lo de las movilizaciones pasivas, hacer un poco de terapia física para evitar las contracturas, mejorar la recuperación física. Y los primeros indicios, podemos decir, de una terapia de estimulación sensitiva cognitiva, que no es propiamente de la UCI, pero que sí la vamos a ir haciendo cuando el paciente va avanzando un poco en el nivel de sedación que tiene. Bueno, en este caso, ¿no?, como nos han dicho, las enfermeras son las que más relaciones con las familias, ¿no? ¿Cómo es esta relación con los familiares en situaciones tan... A ver, yo reconozco que a mí personalmente me cuesta muchísimo trabajo relacionarme con los familiares, es verdad. Y aún así soy partidaria de que los familiares tienen que estar en la UCI, que la UCI tiene que estar abierta, que les viene bien a todos, pero también entender que es muy difícil manejar esa situación.
En los primeros contactos con los familiares hay que intentar que todo sea un entorno muy tranquilo, hablarles de manera fácil, un lenguaje sencillo, no con palabras técnicas. Y yo creo que la palabra empatía al final es lo que inunda toda esta comunicación. Es verdad, como ha dicho mi compañera Ana, que en los primeros momentos ellos tienen muchas preguntas, esas preguntas ellos quieren recibir una respuesta y hay veces que nosotros mismos no tenemos claro esa respuesta. Entonces es muy difícil a veces en las propias visitas te hacen una pregunta y tienes un poco que pararte y pensar porque realmente hay veces que no sabes ni por dónde salir. La verdad es complejo, ¿no? Porque son muchas dudas las que se presentan, después como tampoco puedes ver a tu familiar, ¿no? Es algo tan brusco, tan claro, repentino que es normal, que es normal que se descoloquen, es normal. ¿Y cómo se involucran las familias cuando están allí en la Bueno, aquí podíamos, eso que hemos hablado de la escuela de familia, pues es muy importante, pero todavía no lo hemos conseguido, pero bueno, intentamos por lo menos que dentro de las visitas de los familiares a los pacientes, pues nosotros vamos un poco con esas enseñanzas, ¿no? Pues explicamos qué monitorización tiene conectada, explicamos los dispositivos que tiene colocados, por qué los tiene colocados, para qué sirven, cómo se manipulan, les explicamos un poco que pueden tocarlo, que pueden darle un masaje, que pueden movilizar, nociones sobre alimentación, sobre la higiene, sobre la dieta, si están comiendo, no están comiendo. Y bueno, yo creo que eso, que a lo mejor en ese momento es muchísima información, pero si la das de manera paulatina, cuando sobre todo vayan a pasar de esta fase de unidad de cuidados intensivos a una planta de hospitalización, se pueden haber pues hecho un poco más a la idea de lo que es en todo el entorno hospitalario y quizás les resulte un poco más fácil encargarse ellos de ciertos cuidados que sí van a tener que encargarse en ese momento. Vale, y bueno, en cuanto a lo que es la hipotermia terapéutica, ¿en qué situaciones consideráis que se debe aplicar, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios de selección? De nuevo, pregunta también complicada. Es verdad que en cuanto a la hipotermia terapéutica puede tener sus indicaciones, sobre todo en pacientes que ingresan por arritmias malignas del corazón o en algunos estados de epilepsia, pero también tiene muchos efectos negativos que no se tienen muchas veces en cuenta cuando se habla de ello, porque cuando enfriamos en exceso un cuerpo, no solo enfriamos el cerebro, sino enfriamos el resto del cuerpo, ¿vale? Sobre todo, al final nuestro cerebro se nutre de sangre, se nutre de oxígeno, entre otras cosas. Entonces, si bajamos mucho la temperatura corporal, lo que provocamos también es que el corazón no bombee tanta sangre y el riego sanguíneo del cerebro disminuya y que los pulmones tampoco trabajen suficiente. Entonces, es verdad que nosotros aquí en el hospital, los pacientes que sometemos a hipotermia terapéutica, más que someternos a una hipotermia terapéutica, lo que hacemos es evitar la hipertermia, el aumento de temperatura, o intentar no bajar la temperatura del cuerpo por debajo de los 36 por estos motivos que te comento. Para ello podemos emplear tanto medicación que evita la fiebre, medidas físicas como compresas frías o las sábanas humedecidas, y también tenemos en el hospital un dispositivo que se llama Arctic Sun, que son unos parches que se colocan envolviendo sobre todo lo que es el pecho y la espalda y los muslos, que están conectados a unos cables que lo que hacen y podemos controlar un poco la temperatura del cuerpo. Es el equivalente un poco a las mantas térmicas de calor que podemos tener en casa, pero en vez de para calentar, para enfriar. También puede calentar, pero se puede utilizar para enfriar. Pero como digo, que más que hipotermia, protocolo de hipotermia terapéutica, lo que evitamos es la hipertermia, y que cuando enfriamos, por el motivo que sea el paciente, cuando se recaliente, que es el siguiente problema que podemos tener, no nos pasemos calentando en exceso, porque eso también es perjudicial. Os digo que es bastante complicado el tema de la hipotermia por todas las complicaciones que puede tener a nivel de otro órgano, por todas las complicaciones que puede tener una vez que llegamos a ese punto de enfriamiento, a la manera de recalentar, y porque al final la fiebre, la temperatura, es un acto reflejo de nuestro cuerpo. Cuando tenemos fiebre nos está indicando que algo está pasando, entonces al final lo estamos inhibiendo y hay que tratar realmente la causa que le está provocando eso
más que enfriar simplemente el cuerpo. Si la fiebre está provocada por una infección, por un daño inflamatorio, ¿vale? Hay que controlar eso primero y luego controlar la temperatura. Y bueno, y una vez que el paciente, ¿no?, ya pasa, digamos, a la planta, ¿no?, como explicarnos un poco cómo se abordan las decisiones, ¿no?, del soporte vital y del daño cerebral. Pero no, una vez estando, o sea, estando en la UCI, ¿no?, ¿cómo abordáis las decisiones sobre el soporte vital, ¿no?, las decisiones que tenéis que tomar sobre...? Bueno, lo primero siempre consultamos si el paciente tiene voluntades anticipadas o le preguntamos a sus familiares si en vida habían manifestado, si llegara a ocurrir, verse con secuelas, qué pensamiento tenía al respecto. La realidad es que a nivel nacional el porcentaje de personas que tiene voluntades anticipadas no es tan frecuente como en otros países, y sobre todo cuando nos enfrentamos a pacientes jóvenes, porque realmente la gente joven o de mediana edad no son conversaciones que tenga en su casa a la hora de comer con la familia, ¿no? Entonces valoramos un poco el grado de secuelas, como digo, si la situación, el deterioro inicial o las secuelas que vemos en las pruebas que realizamos, la probabilidad de recuperar son bajas y la familia nos transmite que esa persona no se quería ver con secuelas, se facilita siempre el confort del paciente, o si tienes nuevas complicaciones, pues hablando con la familia se establece no hacer cosas agresivas, ¿vale? Obviamente en un primer momento inicial hacemos todas las medidas de soporte que necesitemos si no disponemos de esa información. Y muchas veces, pues como digo, si de primeras hemos empleado medidas muy agresivas y con el paso del tiempo el escenario que nos encontramos, porque a veces en esa primera información pues la familia no es consciente de las secuelas que pueden tener o como digo, muchas veces está en una situación de bloqueo. Obviamente se habla todas las veces que se tenga que hablar, y las medidas que se han empleado se pueden intentar retirar, facilitando siempre el confort del paciente. Bueno, Benito, y en cuanto a las investigaciones y estudios, ¿no?, que se llevan a cabo en la unidad de ICTU, ¿nos podría contar un poco? Sí, claro. Nada, mira, ahora mismo la verdad es que hemos estado hasta hace poco tuvimos un estudio, ¿no?, sobre células madre después de un ictus, ¿no?, y estamos ahí ahora en una segunda fase. Y después estamos en mente pues varios estudios, ¿no? Tenemos un servicio de neurología en continuo cambio de profesionales con las oposiciones, entonces muchas cosas que abrimos a veces pues nos cuesta mantenerlas, ¿no? Esperamos que ahora mismo se quede la cosa más estabilizada. Nosotros lo que hemos avanzado es la fase aguda, ¿vale? Principalmente la fase aguda hemos avanzado, pero no hemos quedado ahí un poquito todavía, que queremos avanzar más, ¿no? Tenemos, es como una silla con muchas patas, ¿no? Nuestros pacientes, primero tenemos que intentar evitar que tenga un ictus, eso es lo principal, ¿vale? Si uno no tiene un ictus, pues ya no tiene nada que tratar, sería lo fundamental para que la incidencia sea la menor posible, ¿no? Entonces, con respecto a medidas de prevención primaria, pues estamos ahí intentando relacionarnos y empezar a hacer reuniones y protocolos con primaria para que los pacientes nuestros para que los futuros posibles pacientes no lleguen a serlo, gracias a que tengan una vida saludable, ¿no? Ahora mismo, cada vez que tenga relación con el deporte, vida sana, eso es una cosa que está más clara, ¿no? Una vez que ya el paciente tiene un ictus, ¿vale?, lo que nos preocupa a nosotros es que la menor cantidad del cerebro muera, ¿vale? Nosotros, aunque vengan rápido y nosotros cuando hacemos las pruebas estimamos que hay una parte del cerebro que todavía podemos salvar, ¿vale? Esa parte del cerebro a veces nos llevamos malas sorpresas y no se salva tanto como pensamos, ¿no? Desgraciadamente ha habido muchísimos estudios con sustancias, incluso con enfriar a los pacientes, ¿no?, para intentar evitar que se desarrollen una serie de reacciones químicas que se producen en el cerebro una vez que se produce el ictus, ¿vale? Y que no son reversibles, ¿no? Intentar que esto sea lo mínimo posible. Se han intentado con muchísimas sustancias,
que si bien en modelos animales ha dado resultados buenos, a nivel de los seres humanos no hemos tenido esos resultados, ¿vale? Por otro lado, estábamos también ahí habiendo estudios, ¿no?, con respecto a disminuir lo máximo el tiempo desde que los pacientes empiezan con síntomas, ¿vale?, hasta que nosotros actuamos y empezamos a tratarlos, ¿vale? Y para eso, pues lo que estamos buscando son algunos biomarcadores, ¿vale?, que nos ayuden a darnos pistas sobre si estos pacientes tienen un ictus, primeramente, y si estos ictus son hemorrágicos, isquémicos, y si son porque se ha cerrado un gran vaso o son ictus más distales, más pequeñitos, que necesitan otro tratamiento diferente, ¿vale? Con respecto a esto, sí que empiezan a haber algunos resultados positivos, algunos estudios que están haciendo incluso cerca, ¿no? Que estamos continuamente relacionándonos con ellos, como por ejemplo en el grupo de investigación de Macarena, ¿no?, de Joan Montaner. Y para nosotros esto es fundamental. La dispersión de la provincia de Cádiz es enorme, ¿vale? Por lo cual, y los tiempos son diferentes, ¿no? Han aumentado los tiempos que tratamos a nuestros pacientes de aquí de la del área nuestra es pequeño, pacientes de otras áreas los tiempos son muy largos. Si supiéramos que estos pacientes realmente tienen un ictus y un gran vaso, pues los traslados serían mucho más rápidos, ¿vale? Por otro lado, tenemos con respecto al tratamiento agudo, continuamente están desarrollándose nuevos dispositivos para extraer trombos, y los fármacos que son capaces de disolver los trombos, pues ahí están habiendo estudios que cada vez van mejorando la eficacia de estos tratamientos, ¿vale? Y después tenemos, una vez que pasamos esa fase, tenemos la fase de recuperación, ¿no? Recuerdan que el papel fundamental de la rehabilitación, ¿vale? Está más que demostrada que una rehabilitación precoz es fundamental, ¿vale? Todo paciente que tiene una buena rehabilitación seguramente tenga menos secuelas, eso está más que claro, ¿no? Y además cada vez estamos apareciendo nuevos mecanismos para intentar que estas secuelas sean las mínimas posibles, ¿no? Ahí hablamos incluso de estimulación cerebral magnética. Hay mucha serie de cosas que están en continuo desarrollo para que la rehabilitación sea la mejor posible, ¿vale? Por lo cual esto está en continuo. Intentamos hacer todo lo que podemos dentro de nuestras limitaciones, y tenemos en el futuro proyectos pensados de investigación para avanzar. No solamente como un hospital individual, nosotros ya, desde el punto de vista de la neurología, tenemos ya una red andaluza, ¿no? Nosotros tenemos, lo bueno que tiene Andalucía es que tenemos una población muy grande, ¿no? Tenemos la población la más grande de España, ¿no? Entonces, hasta ahora todos los estudios, ensayos, pues normalmente se los llevaba pues, Madrid y Barcelona, que son los dos, ¿no?, las joyas de la corona de España, ¿no? Cuando nosotros tenemos pues un bien increíble, que es el número de pacientes que tenemos, ¿no? Eso desde hace unos años pues eso estamos cambiándolo. Ahora tenemos ya una red de neurólogos de toda Andalucía, y cuando acá queremos hacer un estudio no son estudios individuales de cada hospital, sino formamos parte de toda esta red, con lo cual continuamente estamos evolucionando, ¿vale? Entonces yo creo que nuestros pacientes vamos a mejorarle todavía más, vamos apareciendo nuevas cosas, esto es un continuo, y cada vez pues buscamos que las secuelas sean las mínimas posibles. Bueno, ya por último, en cuanto a la humanización, ¿no?, en la UCI, en la unidad de ictus, yo sé que lleváis tiempo, ¿no?, con el tema de la humanización. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Pues es difícil, ¿no? Estamos hablando de un sitio, ahora mismo, bueno, la unidad de ictus, tenemos dos tipos de unidades de ictus, ¿no? Yo hablaba con respecto, como digo, yo hablo de mi libro, ¿no? Tenemos una unidad de ictus, que es la que teníamos aquí anteriormente, en la cual el paciente estaba acompañado de su familiar, ¿vale? Y el equipo de enfermería auxiliar estaban fuera, ¿vale? Eso es una forma de actuar que es más humana, ¿no? Pues tiene tu familiar, pero un poquito menos eficaz que teniendo al personal directamente a pie de cama. Está claro que tener a los pacientes aislados, pues no está con su familia, que es en esos momentos lo que más le gustaría estar con ellos, pues produce un poco de deshumanización, ¿vale? También te digo que
nuestros profesionales que están ahí, nuestros enfermeros auxiliares, como casi lo toman como parte de su familia, vamos, llegan a haber relaciones como de familia, ¿vale? Sí es verdad que por las circunstancias de los pacientes y por la logística no podemos hacer que estén todo lo que quisieran los familiares con ellos, ¿vale? Porque son pacientes, tanto los de la UCI como los nuestros, que son pacientes que están malos, están muy malos, por eso están ahí, ¿vale? Por lo cual no es raro que aparezcan complicaciones, tengamos que actuar y todo hace que sea más difícil. Pero por lo menos nosotros intentamos que la estancia en nuestra unidad sea lo mínimo posible, ¿vale? Para que el contacto con su familia sea ya lo más óptimo posible, ¿vale? Y yo voy a hablar de mi libro también. ¿Vale? Es verdad que, bueno, como bien hablamos al principio, la humanización dentro de la UCI quizá probablemente sea el sitio más complejo, voy a dejarlo en complejo, para humanizar, ¿no? Por toda la complejidad, por toda la gravedad de los pacientes y por todas las emociones que se pueden vivir, sobre todo en el momento inicial del ingreso o las complicaciones que pueden tener a lo largo del ingreso. Es verdad que nosotros solo tenemos 2 visitas a lo largo del día, por la mañana y por la tarde, sobre todo porque estamos haciéndole muchas cosas a los pacientes, sobre todo en horario de mañana, porque lamentablemente los hospitales, aunque funcionan y están abiertos 24 horas, la mayor carga de trabajo es en horario de mañana, pero ya cuando el paciente entra en una fase ya de estabilidad o de cuidados ya un poco previos a trasladarse las próximas semanas a la planta, al menos en el área de neurocrítico, que también vengo a hablar de mi libro, que es donde yo trabajo, ¿vale? Lo que sí que hacemos es facilitamos un poco ese acompañamiento familiar, ¿vale? Ampliamos un poco, bastante, el horario de visita para que también se vayan familiarizando un poco con los cuidados que van a recibir en planta. Si el familiar, porque la escuela de familia también sabemos que no es para todos los familiares, hay gente que lo lleva mejor, hay gente que lo lleva peor, y obviamente es lógico porque cuando nos cambia la vida de repente de nuestro entorno familiar es muy difícil también de mantenerse entero, ¿no? Entonces facilitamos un poco esas visitas y también de cara, porque cuando luego van a estar en la planta de hospitalización cambia un poco también la cantidad, aunque la planta sobre todo de cuidados transicionales o de rehabilitación, que es donde pueden ir más estos pacientes con daño adquirido, aunque tienen enfermería y personal médico adaptado para esto, no disponen a veces de los mismos recursos que podemos tener en la UCI, y también nos encontramos un poco con ese cambio, ¿no? De cuando un familiar pasa de estar solo viendo a su familiar 2 veces al día a pasar a tenerlo 24 horas, es un choque importante. Por eso siempre facilitamos en las semanas previas al traslado a la planta que pasen mucho más tiempo en la UCI y que se empiecen a familiarizar un poco con los cuidados y empiezan también a preguntar más cosas de ir más allá y no del día a día, ¿vale? Pero obviamente, como digo, en la enfermería y los auxiliares los que más tiempo pasan con los familiares y con los pacientes al final pasamos todos, pero en ese horario de visita son más sobre todo los compañeros de enfermería y auxiliares. Y obviamente también muchos casos todos los vivimos como familia. De hecho también hago aquí un nombramiento, que no recuerdo la fecha muy bien, porque ya empezamos a hacerlo el año pasado y se va a hacer este año también nuevamente. Hacemos una reunión anual de pacientes y familiares que han pasado por la UCI con personal de la UCI, que es en junio. Yo una preguntita para Rebeca. Ella, la enfermería, sois los que más tiempo estáis con los... ¿Tú crees sinceramente que es compatible que los familiares puedan acompañar a la persona ingresada en la unidad? Sinceramente. Yo, como he dicho antes, creo que las 24 horas del día no. Sobre todo en la fase crítica aguda. Es verdad que el paciente puede que se lleve muchísimo tiempo con nosotros y la situación vaya cambiando y sí, lo veo. Pero las primeras fases del ingreso es que yo puedo estar encima del paciente horas y horas haciéndole cosas. Entonces, que a lo mejor si lo hiciéramos veríamos que se puede hacer.
Pero yo, sinceramente, al principio, en las primeras horas, los primeros días, me cuesta trabajo pensar que la familia esté dentro cuando estamos haciendo tantas técnicas. Que yo entiendo que llega un momento que la familia es bueno. Yo lo entiendo, yo sí lo comparto. Incluso cuando esté sedado, porque no sabemos hasta qué punto están escuchando o no están escuchando lo que tú le puedes decir. Pero a mí se me haría muy complicado en las primeras horas. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta o... ¿No? Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra participación y nada, damos paso a... ¿Vale? Yo una vez, en la mano mía izquierda de una mujer, una vez me concentré mucho y ¿eso qué significa? ¿Que puedo tener ilusiones o que no? Ilusiones, claro que puede tener. Nosotros antes siempre hemos dicho, yo creo que incluso después te va a poder resolver incluso más las dudas el rehabilitador, nuestro rehabilitador Ángel, ¿no? Siempre hemos dicho que las máximas recuperaciones se tenían el primer año de tratamiento, ¿no? Eso se ha visto que no es así, ¿verdad? Que cada vez cuesta más ver grandes beneficios de la rehabilitación, pero todo aquel paciente que sigue haciendo rehabilitación, aunque ya haya pasado ese año y parezca que se va a quedar ahí, se va viendo mejora, ¿vale? Eso igual también les digo una cosa, si deja de tener actividad, esas mejoras vuelven para atrás. Eso es una cosa que está clara, pero que nunca, no hay un límite, es decir, eso no voy a ser capaz de hacerlo nunca, no lo podemos decir, ¿vale? Eso es una cosa que con trabajo a veces pues, hay casos que se consiguen. Tengo una pregunta. Que no se escucha, un momentito, espera. Pásale el... Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, yo soy una familiar de una de las pacientes que justo también fue paciente suya, del doctor. Y tengo una duda respecto, porque estabais hablando del tema de los tipos de ictus, de por qué se daban, los estudios que se están llevando a cabo. Y bueno, por alusiones y a hablar de mi libro también, o sea, en este caso de mi madre. El caso de mi madre fue un poco particular porque fue un caso derivado de un tratamiento que era para otra patología, en este caso cáncer de mama, y ella estaba tomando un fármaco que se llama tamoxifeno y a raíz de ese tratamiento, estuvo tomándolo durante 2 semanas, apareció el ictus, ¿vale? Y era un poco relacionado con los mecanismos de acción y por qué a lo mejor hay más prevalencia en casos de mujeres que de hombres en los que son no accidentes de tráfico. Entonces, no sé, yo era un poco por poner un poco en tela de juicio el tema de tener un tratamiento que a lo mejor predisposición genética tenga para sufrir un ictus. No sé si hay forma de evaluar eso antes. No sé, o sea, me refiero al tema de marcadores o... tipo. Sí, mira, hay que tomar... Las causas del ictus son muchísimas. Hablando de prevención también. Muchísimas, no es como el infarto agudo de miocardio, que se cierra una coronaria y tiene infarto. Nosotros, las causas por las que se produce un ictus son variopintas, ¿vale? Los tratamientos, el avance en los tratamientos oncológicos es importantísimo, pero son drogas, son fármacos, no tiene efectos secundarios, ¿no? Desgraciadamente, entre comillas desgraciadamente, porque por otro lado están apareciendo nuevos fármacos, nosotros estamos viendo muchas complicaciones con muchos tratamientos nuevos oncológicos, no solamente desde el área de vascular, de ictus, sino de otras áreas. Pueden provocar encefalitis, pueden provocar muchos síntomas neurológicos por fallo del tratamiento de interpretación del propio sistema inmune, ¿vale?
Y por otro lado, sí es verdad que la medicina está cambiando, ¿no? Nosotros ya vamos encaminados hacia una medicina individualizada, ¿vale? Están apareciendo estudios genéticos cada vez que son más amplios, en el cual se está viendo que hay pacientes que tienen predisposición a tener diferentes efectos secundarios según su material genético con respecto a algunos fármacos, ¿no? Y seguramente en un futuro a un paciente se le hará un estudio de biomarcadores genéticos y diremos, bueno, a este paciente no le podemos poner ni esto, ni esto, ni esto porque tiene una predisposición a tener efectos secundarios. Pero a día de hoy todavía no hemos llegado, llegaremos, pero todavía desgraciadamente eso necesita su tiempo. Vale, yo era simplemente porque me dan cuenta que como que el caso de mi madre no ha sido un caso aislado, sino que ha pasado en otras ocasiones y era como, bueno, ya nos están dando pista de que puede ser también algo hormonal, ¿no? No sé, porque es un tratamiento hormonal. Es que el tratamiento de por sí predispone, ¿vale? Pero es que nosotros cuando ponemos un tratamiento ponemos una balanza, riesgo-beneficio. Y tenemos que asumir los riesgos, desgraciadamente. Y a veces los riesgos es un porcentaje, no a todo el mundo le pasa, pero es un riesgo que a veces tenemos que asumir porque buscamos, el bien es mayor que el riesgo, pero desgraciadamente a algunas personas pues le toca la lotería, por decirlo de alguna manera, y se llevan el efecto secundario no deseable. Vale,